Saludos oyentes de Es Radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 17 de noviembre del año 22. Las consecuencias que está teniendo la aplicación de la ley del solo sí es sí están dejando todo tipo de reacciones político-mediáticas. La mayoría de esas reacciones, y no para bien, apuntan a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que cada día se está quedando más sola en la defensa de una norma que, de momento y en la práctica, está beneficiando a varios condenados por agresiones sexuales. Pero no todo están siendo críticas. También hemos tenido hoy un toque de humor bastante divertido en el editorial del diario El País, que el propio periódico ha resumido con este tuit, abro comillas. La ley del solo sí es sí, 4 años de una reforma legal con un peligroso agujero que nadie tapó. El Gobierno, 2 ministerios, el Congreso, el Senado, el CGPJ y el Consejo Fiscal no se dieron cuenta de la falta de una disposición transitoria. Cierro comillas. No sé, ahora resulta que esto no se podía saber. No se podía saber lo que iba a pasar y ahora que está pasando, la culpa, por lo tanto, es un poco de todos. Hasta de usted, que me está escuchando en casa, en el gimnasio, en el coche, en el trabajo. Usted también es un poco culpable. Porque nadie tapó el agujero que iba a provocar esta ley. Como ya verán que estamos a un telediario de que al final le terminen echando la culpa de la ley al PP y a Vox y al PP, creo que es conveniente recordar algo que no deberíamos tener que recordar, pero vivimos en el país que vivimos. 6 de julio del año 2021. El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, no por Núñez Feijóo ni Santiago Abascal, por Pedro Sánchez, aprobó el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la conocida como Ley del solo sí es sí, llegó al Congreso de los Diputados por primera vez el 26 de mayo. Salió adelante con 201 votos a favor, 140 en contra. Todos los diputados del PP y Vox. Y 3 abstenciones del Grupo Mixto, 2 de la CUP y José María Mazón del Partido Regionalista de Cantabria. Al Senado llegó después, el 19 de julio. En principio era puro trámite. Se daba por hecho que ese día saldría definitivamente, para entrar en vigor en el Boletín Oficial del Estado, la ley del solo sí es sí, pero una enmienda de Junts por Catalunya, apoyada por el PP, que dijo esta es la mía, impidió que en el Senado ese 19 de julio de 2021 saliera aprobada la ley. Esto obligó a enviar de nuevo el proyecto al Congreso de los Diputados y en pleno mes de agosto, con media España más pendiente de las vacaciones que de otra cosa, el Gobierno, el 25 de agosto, aprovechó el pleno extraordinario en el que se avaló el decreto energético y las ayudas al transporte para sacar adelante definitivamente la ley del solo sí es sí. Votos emitidos 349, sí 205, no 141, abstenciones 3. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. La ley salió adelante con 205 votos a favor, los de los diputados socialistas, los diputados de Podemos, los de Esquerra, los de Ciudadanos, casi todos los diputados del PNV, todos los de Bildu, Más País, Compromís y Junts por Catalunya. Y 141 diputados votaron en contra. El PP, Vox, 1 del PNV, que no sé si votó en conciencia o se equivocó, y 4 del Grupo Mixto. Y luego hubo 3 abstenciones, otra vez 2 de la CUP y el del Partido Regionalista de Cantabria. Es decir, que pese a lo que nos van a vender a partir de ahora,
no todos en el Parlamento, no todos en el Congreso, no todos en el Senado tienen la misma responsabilidad de lo que ahora está pasando en los tribunales. El diario El País también dice que nadie, ni siquiera el CGPJ y el Consejo Fiscal, se dio cuenta de la falta de una disposición transitoria. Curioso porque el mismo día, otro periódico importante de España, en su portada de papel, el diario ABC, abría la portada con el siguiente titular: El Gobierno ocultó al Congreso documentación clave para aprobar la ley del sí es sí. Si nadie puso objeciones a la ley, si al final a todo el mundo se le escapó, ¿por qué se tenían que ocultar los informes que hablaban de esta ley? ¿Por qué de los 71 informes que fueron emitidos sobre la ley, como cuenta el ABC, los diputados solo conocieron las objeciones planteadas en 5 de los 71 informes? Sobre el resto de los informes solo se sabe que los parlamentarios tuvieron acceso a lo que Igualdad incluyó y era todo observaciones positivas de 16 organizaciones, pero se desconoce en qué términos se pronunciaron las otras 17 que formularon alegaciones a lo que estaba haciendo el Gobierno. Y a pesar de esta ocultación, insisto, 141 diputados votaron en contra de esa ley. De hecho, los partidos del Gobierno reconocieron que si la ley del solo sí es sí iba a salir adelante, era a pesar de los malvados partidos PP y Vox. Va a ser una realidad a pesar de la extrema derecha. Va a ser una realidad a pesar de los agresores y también a pesar de la justicia patriarcal. Yo, señorías del Partido Popular, creo que ustedes deberían hacer una reflexión muy seria. ¿Por qué ustedes se oponen sistemáticamente a todas las leyes que van buscando el avance en los derechos de las mujeres? Señorías de Vox, la violencia de género en los menores está muy relacionada con su discurso machista. Tengan mucho cuidado. Otra ley de igualdad que el Partido Popular vuelve a votar en contra. Y no hay motivo. Puede haber discrepancias, pero no hay motivo. Y como siempre, y en el mejor de los casos, llegarán tarde. Hombre, esto no vale. No vale que cuando PP y Vox votan en contra de la ley son extrema derecha, están en contra de las mujeres, alarmistas, mentirosos por decir que esta ley va a hacer tal y cual. Y cuando resulta que se demuestra que esta ley es un fiasco, entonces decimos que nadie tapó el agujero. Se le escapó al Congreso y al Senado. No, a todos no. De hecho, también conviene recordar cómo, cuando se aprobó la ley, la ministra de Igualdad le quiso dar las gracias a esos partidos que apoyaron la ley del solo sí es sí. De hecho, lo hizo Irene Montero, muy agradecida, de forma individualizada. A Pilar, de Esquerra Republicana, a Abel, de Bildu, a Joseba, del Partido Nacionalista Vasco, a Pilar, de Junts, a Sara, de Ciudadanos, a Inés, de Más País, Compromís, BNG, Coalición Canaria. Muchas gracias por el debate honesto, por el debate riguroso y por la capacidad de construir consensos. El debate fue tan riguroso que se les escapó lo de la disposición transitoria. Hoy estos diputados, citados por Irene Montero, cómplices parlamentarios de la ley, guardan silencio y dejan que sea la ministra de Igualdad la que se esté llevando todos los mamporros. Mamporros de todo tipo, por cierto. Mamporros desde la izquierda, ¿cómo lo están poniendo? Algunas feministas que están aprovechando para segarle la hierba bajo los pies a Irene Montero. Y mamporros, por supuesto, desde la derecha. Hombre, solo faltaba. Mamporros desde el propio gobierno. Muchos sanchistas, poniéndose de perfil. Y mamporros desde su propio espacio político. Izquierda Unida y el yolandismo que está haciendo que se cueza en su salsa Irene Montero, que quiere ir de número 2 en las listas de Madrid. Críticas del PP y Vox, es cierto, pero también desde el entorno de Podemos y de Más País. Es cierto que todas estas críticas que está recibiendo Irene Montero no están haciendo mella en el discurso de la ministra de Igualdad, que sigue con esa huida hacia adelante. Hoy ha vuelto a arremeter contra la justicia, pero con matices. Ayer, Isaac, nos fijamos en los matices
es justo que nos fijemos también hoy en los matices. Porque en las jornadas sobre violencia de género organizadas por el CGPJ en el Senado, Irene Montero le ha vuelto a decir a los jueces y fiscales que tienen que formarse en perspectiva de género, que si no son unos machistas. El matiz es que hoy sí se ha acordado del lenguaje inclusivo. Por tanto, es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Los y las profesionales de la justicia. Ayer, cuando decía que los jueces eran machistas, eran solo los jueces. Hoy, ya más suave, ha dicho que tienen que formarse los y las. Claro, en este acto estaba el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y parece que se ha dado por aludido con esto de los y las profesionales de la justicia, porque claro, los fiscales forman parte del ajo. Y los fiscales, según Irene Montero, y las fiscales se tienen que formar contra el machismo. El fiscal general del Estado ha dicho esto. Las y los fiscales están formados y especializados en perseguir toda forma de violencia de género y castigar a sus autores. También están especializados para colaborar en la prevención y sensibilización social y, sobre todo, para prestar a las víctimas toda la atención, protección y asistencia personalizada que precisen. En el acto estaba también Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, que se ha debido dar también por aludida y ha dicho esto. Las mujeres pueden estar seguras de que nuestros jueces y juezas tienen una sólida formación y de que afrontan cada caso con enorme profesionalidad y con la sensibilidad y comprensión necesarias hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia machista. 3 de las asociaciones de jueces han pedido la dimisión de Irene Montero por los ataques que está lanzando como ministra de Igualdad a los y las jueces. La única asociación que de momento no ha pedido la dimisión ha sido la Asociación Progresista de Jueces y Juezas para la Democracia, aunque también han criticado las acusaciones de Irene Montero. A partir de las 8:30 les vamos a preguntar a esta Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia si creen que debe dimitir la ministra de Igualdad por estas acusaciones que están haciendo desde su departamento o no. Veremos a ver la respuesta. Pero por seguir analizando el reparto de culpas, la cuestión es si Irene Montero es la única que debe asumir su responsabilidad política por las consecuencias que está teniendo la Ley de Libertad Sexual, la conocida como Ley del solo sí es sí. ¿Es la única que debe asumir responsabilidades políticas? ¿Es la única culpable de lo que está pasando? Y para tratar de responder a estas cuestiones, me gustaría hacer un poco de memoria con ustedes, oyentes de La Noche de Radio. Me gustaría regresar al 6 de julio del año 2021, día en el que el Gobierno presentó la aprobación del proyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Ley de Libertad Sexual, la Ley del solo sí es sí, después de aprobar el proyecto en el Consejo de Ministros. ¿Les apetece escuchar cómo presentó aquel día esa ley la ministra Montero? Y entrando ya en el orden del día, quería decirle y trasladarle la importancia de una de las leyes que hemos aprobado en el día de hoy, ni más ni menos que el anteproyecto en segunda vuelta de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Una ley que está impulsada por varios ministerios de Igualdad, Justicia, Interior, Política Territorial y Derechos Sociales. Reconozco que les he hecho un poco de trampa. Un poquito de trampa. Les he dicho, ¿les apetece recordar cómo presentó aquel día esa ley del sí es sí la ministra Montero? Y a lo mejor alguno de ustedes ha pensado en que la ley la presentó Irene Montero. Pero no. La que presentó la ley del solo sí es sí fue la entonces portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Y en aquella rueda de prensa
no estuvo Irene Montero, porque el gobierno decidió que Irene Montero no debía aparecer ante los periodistas en la rueda de prensa. Y por eso fue María Jesús Montero la que dijo que... Una ley pionera, necesaria, una ley de la que todas y todos nos sentimos extraordinariamente orgullosos. Y por eso fue María Jesús y no Irene Montero la que en aquella rueda de prensa en Moncloa aseguró a los españoles que... Y aunque se agrupan en un mismo delito las conductas que se tipificadas previamente a esta reforma como abuso y como agresión sexual, esta nueva configuración no va a suponer de forma sustancial rebaja o incremento de las penas previstas actualmente para estos delitos. No va a suponer rebaja de las penas para estos delitos. María Jesús Montero, 6 de julio de 2021, el día en el que ella presentó la aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley de Libertad Sexual. Ella, la misma ministra, María Jesús, la que ahora dice que... ¿Y el sí cree que necesita algún cambio? Pues concretamente creo que después de alguna sentencia, ¿no?, que al parecer se han dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión, estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran llevar a menos, ¿no? No sé cómo decirlo, pero que rebajar las penas con motivo, en este caso, de abuso a menores. Todo lo contrario, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que estudiar... Ahora no sabía decirlo, pero en el 2021 sí que lo dijo bien, ¿eh? No va a suponer rebajas sustanciales en las penas. Si ustedes se están preguntando por qué el gobierno de Sánchez no dejó en 2021 que Irene Montero presentara la ley de la que ahora los socialistas parece que se desmarcan y se lavan las manos como si ellos no hubieran estado ni en el Consejo de Ministros, ni aprobándolo en el Senado, ni en el Congreso, pues no se preocupen, porque también tenemos respuesta para esto. Buceando, hay una noticia de aquel 6 de julio del año pasado de News, la agencia de noticias de Telecinco, que tituló así: sorpresa por la ausencia de Irene Montero en la rueda de prensa en la que se presenta su, entre comillas, ley. El hecho de que el anuncio de comparecencia que hizo la Moncloa apareciera sin el nombre de Irene Montero, no, hoy sale María Jesús y Calviño, pero para otras cosas, enseguida provocó que por la prensa corriera el rumor, oye, que no se aprueba la ley de libertad sexual. Pero sí se había aprobado, la había aprobado el Consejo de Ministros, solo que el gobierno decidió que la que tenía que presentar esa ley del gobierno era la portavoz del gobierno. En la noticia de News se añade lo siguiente: sobre la ausencia de Irene Montero en la rueda de prensa posterior, desde el Ministerio de Igualdad se han remitido a la Secretaría de Estado de Comunicación como responsable de explicar los motivos. Y efectivamente, hubo respuesta desde Moncloa para explicar por qué la ley del solo sí es sí no la presentaba Irene Montero. Se la voy a leer textual, que aparece en la noticia. En la Secretaría de Estado han tratado de normalizar las ausencias. Explican que se han aprobado más cosas, como tantas veces, y que hay otros ministros que no están en la rueda de prensa, pese a que se hayan tramitado asuntos suyos. En el caso de este martes, citaban, por ejemplo, a Miquel Iceta, de Política Territorial. Argumentan, además, las mismas fuentes, que quien aprueba es el gobierno, que actúa en el Consejo de Ministros de manera colegiada. Por eso, la ley que ahora está provocando todo este escándalo, si hay que ponerle un apellido, sería la ley Sánchez y no la ley Montero, porque la aprobó el gobierno, que actuó en Consejo de Ministros de manera colegiada, presidido el Consejo por Pedro Sánchez. Y por eso creo yo, porque sabe que la ley es suya, Pedro Sánchez, cuando le han preguntado, no les ha dado tiempo a coordinarse porque uno está en Bali y luego en Corea y los otros en Madrid, él ha respaldado la ley y ha dicho que espera que los tribunales fijen un criterio sobre las rebajas de penas, pero que la ley es vanguardista, la ley es estupenda, si nos van a copiar la ley en otros países. Y a mí ayer
el hecho de que Sánchez insistiera tanto en hay que esperar a ver qué dicen los tribunales superiores me escamó un poco. Miguel Ángel Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, Dieter. A ver, Miguel Ángel, ¿qué sabemos de este asunto? ¿Cuándo se va a pronunciar el Supremo? ¿Por dónde van a ir los tiros? ¿Salvará el Supremo a Pedro Sánchez, Miguel Ángel? Bueno, pues lo primero, Dieter, a esa última pregunta, el Supremo yo creo que no va a poder salvar a Pedro Sánchez. Y ahora vamos a explicarlo. Ahora mismo el Tribunal Supremo, es verdad que interesadamente por parte del gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto el foco en los tribunales, en el Tribunal Supremo concretamente, para lo que ellos llaman fijar criterio o doctrina. Es verdad que el Tribunal Supremo tiene previsto pronunciarse sobre este asunto y calculan que podrán hacerlo en un plazo aproximado de un mes o como máximo 2 meses. ¿Cómo se va a pronunciar el Tribunal Supremo? Pues puede llegarle los resultados de esta entrada en vigor de esta ley, digamos, a través de 3 vías. La primera, cuando se recurran las resoluciones de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Esta vía podría demorarse durante meses. La segunda vía, pues los recursos que tiene pendientes el Tribunal Supremo en estos momentos y que ya tendría que resolver el Tribunal Supremo teniendo como referente la nueva ley. El tercer de los supuestos por el cual pues el Tribunal Supremo tendría que resolver serían las peticiones directamente de revisiones de pena y de condena que se presenten directamente ante el Tribunal Supremo. Dicho esto, Dieter, ahora mismo, ¿qué es lo que hará el Tribunal Supremo cuando tenga que pronunciarse sobre este asunto? Pues analizar 3 supuestos principales que son muy importantes. El primero de ellos, sí, el juez especificó en la sentencia que se imponía la pena mínima del delito. Es decir, un delito de 6 a 12 años y el juez dice en su sentencia que se le impone 6 años, que es la pena mínima. El segundo de los supuestos por el que se tendría que pronunciar el Supremo es cuando en primera instancia se condenó a una persona por un subtipo de un delito que ahora ya no existe en la nueva ley. ¿Vale? Ese sería el segundo. Y el tercero de los casos en el cual pues el Tribunal Supremo se tendría que pronunciar al respecto sobre estas decisiones iniciales del Tribunal Supremo, pues estaría relacionado también, Dieter, pues con el primero, y es por la horquilla de las penas. Y me explico. El juez podría haber impuesto una pena que no sea la mínima, es decir, en una horquilla de pena de 6 a 12 años, el juez de instancia puso una condena de 8 años. Pues bien, puede darse la circunstancia, Dieter, de que el Tribunal Supremo considere que alguno de estos supuestos, yo apostaría por los 2 primeros, son correctos, es decir, el Tribunal de Instancia le impuso la pena mínima, 6 años, ahora esa pena mínima ha cambiado y se le impone 4. Pues eso, Dieter, provocaría una sangría, es decir, no acabaría el goteo de revisiones de condena. Eso probablemente es lo que yo apuesto que puede suceder en el Tribunal Supremo, con lo cual el lío que ha provocado el gobierno no le va a salvar el Tribunal Supremo, es un lío monumental del que han entrado ellos y ellos tienen que solucionar. Si el Supremo obviamente no puede solucionar este tema, lo que tendría que hacer el gobierno, y ya se apunta pues desde ayer incluso que lo publicamos en Libertad Digital, es hacer una contrarreforma de esa ley. Madre mía, o sea que ni siquiera, aunque quisiera, si se hace todo siguiendo el ordenamiento jurídico español, ni siquiera aunque quisiera, el Tribunal Supremo puede salvar a Pedro Sánchez de este asunto. Entonces, a lo mejor la interpretación de sus declaraciones de ayer era di algo, gana tiempo, porque no hay por dónde salir. Por cierto, Miguel Ángel, ahora mismo nuestro periódico Libertad Digital abre su portada con una noticia: asociaciones judiciales exigen la dimisión de Irene Montero por sus acusaciones de prevaricación y machismo. La noticia es tuya, relatas cómo las 3 de las asociaciones más importantes de jueces, la Profesionales para la Magistratura, Francisco Vitoria y el Foro Judicial Independiente, han pedido la dimisión.
En unos minutos tengo prevista una entrevista con jueces y juezas para la democracia. ¿Crees que debo preguntarles si creen que debe dimitir Irene Montero, Miguel Ángel? Por supuesto, Dieter, y es verdad también que hay que ponerlo en valor, que Juezas y Jueces para la Democracia ha afeado también las declaraciones de Irene Montero. Es verdad que no han pedido la dimisión como el resto, pero también se han posicionado en contra, y esto es importante porque es la asociación, o era, de Victoria Rosell, nada más y nada menos, con lo cual es un hecho significativo que al menos en este tema pues las asociaciones judiciales de una forma u otra han afeado las graves acusaciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Así que te parece interesante que vaya un pasito más allá y les pregunten si, además de afear esas declaraciones, si cree que debe dimitir como han pedido las otras 3 asociaciones, ¿no? Por supuesto, Dieter. Bueno, pues atento a la respuesta porque tienes que incluirla en tu noticia, Miguel Ángel. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Dieter.